Saludos y Dios les bendiga. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio Jesucristo, la piedra viva. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad y le pedimos a Dios que haya paz y gozo en sus corazones y en sus casas. Estamos en medio de este protocolo de poder empezar, de poder arrancar y le damos gracias al Señor porque ya no estamos encerraditos en las casas. Obviamente lo tenemos que hacer con mucha precaución, pero sigo instando a la iglesia que como iglesia de Dios, como iglesia que, 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 que vela y que tiene el orden del reino de los cielos, nosotros podamos dar un ejemplo a seguir. Así que hermanos y hermanas, vamos a hacer las cosas bien. Hay personas, y tengo que tocar este tema, hay personas que han dicho, si yo uso la máscara no tengo fe. Hay personas que han dicho, y pastores que han dicho, eh, cuando estemos en la iglesia no hay que usar las máscaras. Y, y se ha formado una polémica dentro de la misma iglesia de Dios, donde algunos dicen, si la uso, me estoy cuidando. Y otros dicen, si la usas, no tienes fe. Eh, es una controversia, pero yo quiero afirmar ambas posturas, que me gusta mucho. En Romanos te habla y te dice que hay un fuerte en la fe y hay un débil en la fe. Y cualquiera sea la postura de que yo soy fuerte en la fe, no voy a usar mascarillas en la iglesia, o postura de me voy a cuidar y los demás puedan decir, eres flaco en la fe. La realidad del caso es que dice la Biblia que el fuerte en la fe no le sea de estorbo al débil en la fe y que la libertad que tiene el fuerte en la fe no sea de caída al débil en la fe. Por lo tanto, si uno la usa, ámalo. Si otro no la usa, ámalo también. Porque el cuerpo de Cristo es en amor, en gozo y paz. Así que hermanos, que una máscara no divida una iglesia en dos. Y me río porque es una máscara. Una persona me preguntó, ¿y qué tú crees de usar máscara? Y yo le dije a la persona, bueno, depende cómo tú lo mires. Porque si un doctor está haciendo una operación y no usa la máscara, no lo dejan hacer la operación. Si usa la máscara, está haciendo las cosas bien. Todo depende, todo depende. Así que quizás yo digo como Juan capítulo 1, hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Gloria al Señor. Así que vamos a amarnos unos a los otros. Gloria a Dios. Siempre mantenga una mascarilla adicional con usted. Si ve que el hermano llega a la iglesia y no tiene la máscara, comparta la máscara con él. Vamos a adorar a Dios en todo, en todo. Yo tengo una hermana eh, que Dios le habló antes que llegara la pandemia y Dios le dijo, compra mascarillas, compra guantes. Y Dios le dijo, va a llegar una enfermedad que va a atacar los pulmones. Compra mascarillas y úsalas. Y esa hermana me dice, Elías, si Dios me dijo a mí, úsala, yo la tengo que usar. Así que, hermanos, amémonos. Gloria a Dios. Amémonos. Cuando lleguemos al cielo no vamos a necesitar mascarilla. Gloria a Dios. Pero si esto es por un momento, esto es por un ratito. Esto es pasajero. Así que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Un abrazo y un beso a la pastora de Arizona, Marilyn, Sonia, a Melinés y un sinnúmero de personas que están conmigo. Bueno, vamos a empezar esto. Vamos a continuar el tema de cómo Jesús ve las cosas. Vamos en la parte 2. Y habíamos explicado hoy es miércoles, el sábado pasado, acerca de cómo Dios opera y cómo Dios mira. Y habíamos tocado varios puntos muy, muy interesantes. Hoy sigo y vamos de lleno a segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9.
Vamos a buscar eso. Yo quiero que usted lo busque, para que usted lo marque. ¿Por qué? Porque a mí me gusta enseñar y ojo y oído a todos los que enseñan en sus iglesias. Siempre que enseñen siempre con versículos bíblicos, que las personas los puedan leer para que vean que no es teoría suya, sino viene de la palabra que es viva. Así que vamos para segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y dice así, este verso tiene muchas cosas, tiene muchos temas adentro de, y vamos a tratar de tocar algunos de ellos. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y yo había estado hablando de que todo el plan de la salvación, todo lo que se creó aquí en el planeta Tierra, estaba en el pensamiento de Dios antes de que se hiciera la creación de Génesis. Habíamos hablado de Hebreos 11:3, que todas las cosas que fueron hechas, que se ven, fueron hechas de las que no se ven. So, aquí en Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo y le está explicando una serie de cosas. Y yo quiero llevarte de la mano. Dice que ¿quién nos llamó? Nos llamó Dios con un llamamiento santo. Pero dice, no conforme a nuestras obras. Aquí yo me tengo que detener. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que a nosotros nos gusta trabajar. A nosotros nos gusta hacer. Inclusive, hablo de Puerto Rico porque estoy en Puerto Rico, todos los gobernantes que han pasado por Puerto Rico, por alguna razón u otra, se le llama gloria, ellos quieren hacer un monumento a su nombre. Eh, Han hecho monumentos como el Centro de Conversiones, que se llama Pedro Rosselló. Sila María Calderón hizo un parque a su nombre. Ahora mismo ese parque no se está utilizando, está abandonado, pero todos quieren dejar una huella, un monumento. Lo mismo pasó con Barack Obama, que dejó el plan de salud, el de Barack, el Barack Care, y otras personas quieren dejar su huella porque a nosotros nos gusta trabajar, a nosotros nos gusta que nuestra obra se vea y que sea fruto de nuestras manos. Pero entonces aquí, en esta parte, Dios está diciendo, no conforme a tus obras. So, en este plan de salvación, en este plan magistral, la obra del hombre no tiene que ver. En otras palabras, Dios no necesita, y esto lo digo con mucho cuidado, Dios no necesita que el hombre se invente algo para que lo ayude, sino que ya el plan está establecido y este plan es perfecto. Entonces Dios quiere llevar al hombre a que venga a él y trabaje el plan que Dios tiene. Entonces, no es conforme a las obras de los hombres, dice, sino según el propósito suyo. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es ese propósito? Propósito suyo. Está hablando de Jesús. Entonces, si es el propósito suyo, sería conveniente poder entender, conocer ese propósito. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una construcción de un edificio de 30 pisos y yo soy el arquitecto, yo soy el que tengo los planos, yo soy el que he diseñado todo, cuando vamos a construir, todo el personal que está debajo de ese arquitecto, los maestros de obra, los carpinteros, los plomeros, los electricistas, etcétera, 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 tienen que estar guiados por ese plano que hizo el mastermind, la persona que diseñó todo. Y todos tienen que ir hacia ese plano. En la construcción no puede haber un grupo que dice, a mí me parece que esa pared yo no la quiero ahí, vamos a ponerla en otro lugar. Porque te van a decir, es que el diseño dice que la pared va ahí. Y todo el que trabaja va a ir conforme a lo establecido en ese plano. Te quiero llevar un poco a lo material para que puedas ver lo espiritual. Ese blueprint o ese plano azul, que en muchas películas hemos visto y en otros lugares hemos visto, ese plano azul se hace
antes de que se haga cualquier cosa en lo natural. Antes que se levante un bloque, se pique una varilla, se mezcle cemento, antes que se haga cualquier cosa, primero se hace ese plano. O sea, la visión de lo que se va a hacer tiene que estar puesta primero. Y eso es en lo natural. Para que entonces cuando todo esté ready, entonces empezamos a construir. Y aquí te está diciendo eso mismo. El propósito es el propósito suyo. Mire bien esto. Si Dios hizo el plan de salvación antes de que los hombres existieran, entonces quiere decir que Él tiene todo el control, toda la planificación y Él sabe lo que va a pasar hoy, mañana y siempre. So nosotros estamos corriendo en los blueprints de Dios, en los planos de Dios. Y cuando nosotros vamos a obrar, tenemos que buscar los planos para guiarnos, para construir lo que Dios quiere en este mundo. Oh, gloria a Dios. Los planos de Dios son espectaculares, son perfectos, son extraordinarios, son a prueba de errores. Yo no sé si usted que me está escuchando padece de lo mismo que yo padezco como ser humano. Si usted no padece de esto, usted es un ángel o usted es otra cosa. El ser humano tiene temores, inseguridades. Inseguridades, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ver el futuro. Errores, ¿por qué? Porque no podemos ver el futuro. Y cuando tú vas viviendo esta vida y van pasando las décadas, te vas dando cuenta que por más perfectos que son tus planes, siempre tienen 2 o 3 averías. Y a veces los planes perfectos que habíamos hecho nosotros los vemos derrumbarse porque no hemos visto el futuro. Qué alegría me dio saber a mí que los planes que Dios tiene para mi vida son perfectos. Y de que yo no me tengo que inventar nada, simplemente yo tengo que ir a donde Él y preguntarle, enséñame el plano. ¿Qué tengo que hacer para lograr ese propósito tuyo? Y Dios me lo enseña. Y es algo que a mí me trae paz. ¿Por qué? Porque entonces yo me voy a mover no conforme a lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es incierto, porque lo que yo quiero no me da una garantía de lo que va a pasar en el futuro, porque lo que yo quiero, yo no sé si me aprovecha o si me va en contra. Pero cuando hablamos de Dios, lo que Él quiere, los planes que Él tiene para nosotros, son perfectos y son agradables. Yo he decidido romper mis planes, romper, hace 14 años rompí todos mis planes terrenales. Y le dije al Señor, voy a mirarte a ti, y voy a caminar en tus planes. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, yo quiero construir en lo eterno. Muchas personas quieren construir en lo que es temporero. Las cosas carnales, lo que tú construyas, son temporeras. Las casas, los edificios, cuando tú vienes a ver esas civilizaciones que lo que quedan son ruinas, cuando ellos construyeron era su gloria, pero en el día de hoy simplemente son unos monumentos, son ruinas que dan una historia de lo que fue, no de lo que es. Bueno, de lo que es ruina. La gloria de los hombres pasa. Por eso dice la Biblia que la gloria del hombre es como la hierba del campo, que nace, sale su flor, que es su gloria, se seca, se cae la flor, viene el viento solano, la seca y muere. Y esa es la gloria del hombre, es pasajera. Pero entonces Dios es eterno. Y cuando aquí te dice que no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, ese es el propósito eterno de Dios para nosotros. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta. Yo quiero que tú lo contestes dentro de tu corazón, tu mente. ¿Dónde tú quieres construir? ¿Quieres construir en lo temporero o quieres construir en lo eterno? Hazte esa pregunta. O mejor dicho, mira a ver si donde estás construyendo es terrenal o si estás construyendo en lo espiritual. Porque la ventaja es la siguiente. Si construyes en lo espiritual,
cuando vayas con el Señor, te lo llevas. Si construyes en lo carnal, cuando te vayas con el Señor, se queda y tus hijos se lo pelean, o tus familiares. Mi papá me decía a mí, la tierra no es de nadie. Y yo le decía a él, pero la tierra tú la compras. Y él dice, no, tú compras la tierra y eso es una renta que estás pagando. Y yo le decía, ¿y por qué tú me dices eso? Y él me dice, bueno, cuando los españoles vinieron a Puerto Rico, los dueños de la tierra eran indígenas. Él me dijo, ¿dónde están los indígenas? No están. ¿Dónde están los españoles? No están. Todo es prestado. Vienes con nada y te llevas nada. Pero Jesús te está hablando de que hay algo que te llevas y no funciona como el planeta Tierra. Y que tú lo puedes ir creando, ir sembrando, ir abonando esa cuenta celestial. Lo puedes hacer. So, dice el verso, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo quiero que usted circule la palabra en Cristo, porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se habla de que todas las cosas están encapsuladas en Él. Lo hablamos en Colosenses capítulo 1. El Evangelio y el reino de los cielos, su origen es dentro de Jesús. Dentro. Cuando te habla acerca de dentro, te habla acerca del todo. Yo quiero que tú veas esto. Si en Jesús todo es adentro, dice la Biblia que cuando Él muere y resucita, nosotros nacemos donde? Dentro de nosotros. Mi espíritu nace dentro, aquí adentro. Entonces, Dios se empieza a manifestar ¿dónde? Dentro de mi corazón. Y Dios empieza a depositar revelación en mi vida, dentro de mí. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a reunir en una iglesia, puede ser una iglesia física, pero nosotros vamos a adorar ¿dónde? Dentro de la iglesia. No afuera, dentro de la iglesia. Cuando vino la pandemia, posiblemente muchos de ustedes y muchas personas de las iglesias se dieron cuenta de esto, de que si yo no estoy en la iglesia, las 4 paredes, 6 paredes, 8 paredes, cuán grande sea tu iglesia, te diste cuenta de que tu iglesia está dentro de ti. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ya Él no va a habitar en templos hechos de manos de hombre, sino en corazones. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. So, ¿te diste cuenta que en la pandemia, aun cuando estábamos un poco aturdidos y queríamos ver gente, te diste cuenta de que podías cerrar tus ojos y dentro de ti reunirte con Él? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta que dentro de ti está la manifestación del Espíritu Santo? ¿Te diste cuenta que dentro de ti Él empezó a obrar, que dentro de ti empezó a crear cosas, que dentro de ti, ¿por qué? Porque dentro de ti, sobrenatural y lo eterno. Dios tiene un deseo en su corazón grandísimo de bendecirte a ti, primeramente en el alma y después en la carne. ¿Y por qué no lo digo al revés? No lo digo al revés porque la Biblia no lo dice así. En uno de los evangelios dice, en una de las cartas dice, deseo que seas prosperado, así como eres prosperado. Porque cuando Dios prospera tu alma, te llevas eso en la eternidad. Cuando Dios te prospera, testimonio para los demás, testimonio y predicación, gracias a Dios. Pero en tu alma, te lo llevas en la eternidad. Estás construyendo. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 13. Porque te estoy hablando esto y puede ser que tú me digas, no, lo que no lo puedo ver, ¿cómo lo ubico? ¿Cómo lo hago?
primera es el capítulo del amor, pero no te voy a hablar del amor. Interesante. Gloria a Dios. Y fíjate, yo no te quedes en un tema. Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 13, verso 2, por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Conoceré como fui conocido. ¿De qué te está hablando el apóstol Pablo? Te está hablando de una realidad. Quizás nosotros hacemos cosas para el Señor y no entendemos la capacidad, no entendemos la utilidad de por qué y todas las bendiciones que van a seguir detrás. Pero el apóstol Pablo te está diciendo, ahora vemos como espejo. Primera de Corintios, en este tiempo no existían los espejos que nosotros conocemos ahora mismo como espejos. Sacan de la arena, que hay un proceso que quedan súper espectaculares. Se puede ver, pulían lo más que se podía y se utilizaban como espejo. Metal pulido te da cierto. Gloria al Señor. Tenemos un poco de problemas técnicos con el internet, pero estamos aquí. Gloria a Dios. So, en ese tiempo se agarraban metales, piezas de metales cuadradas, redondas, como tú lo quieras, con la forma tú quieras que le dieran, se pulían a tal manera que tú puedas ver tu cara, pero no podías ver la precisión, el detalle, no lo podías ver. So, siempre había un poco de intervención visual en la imagen que se estaba proyectando. Por eso es que Pablo dice, ahora vemos como espejo, no claramente, nubladamente, pero cuando lleguemos allá, veremos cara a cara, cara a cara. Mire, mi hermano, Dios tiene un empeño increíble. Dios no tan solamente quiere salvarlo a usted, le quiere dar todo lo que está en el cielo a usted para su beneficio y para su gozo. Entonces, Jesús, cuando viene a darnos a nosotros todas estas cosas espectaculares, si nosotros no las podemos manejar ahora, si no las podemos manejar ahora, como quiera nos las va a dar en el cielo. Vamos a hablar de las cosas que no podemos manejar. Lo he dicho muchas veces, me crié en la iglesia, mi papá es pastor, mi abuelo fue pastor y yo he visto muchas cosas. Vamos a hablar de cosas que no podemos manejar. Le va a sonar curioso, pero son las 2 de la mañana, se le aparece un ángel y usted lo ve. No todo el mundo puede manejar eso. Usted está solo en la casa y de momento escucha una voz que lo llama por su nombre. No todo el mundo puede manejar esa cosa. Hay gente que dicen, Señor, habla que tu siervo oye. Y hay otras personas que se comportan como el terremoto que pasó en febrero. Desde la calle dicen, ¿quién está dentro de mi casa? So, Dios sabe lo que nosotros podemos sobrellevar. Y nos deja a nosotros pasar por las experiencias que podemos sobrellevarlas. Yo conozco personas que me dicen, ay, yo quisiera tener una experiencia con el Señor. Y me han dicho, ora por mí para que yo tenga una experiencia con el Señor. A la semana me llaman y me dicen, uy, Elías, yo estaba orando y se me apareció un ángel. Y yo le digo, ¿por qué huí? Y me dijo, no tenía dónde correr. Y yo digo, pero ¿por qué tienes que correr? Y digo, ay, yo no sabía que esto era así. Que Dios no me muestre más. Te lo digo en serio. Por eso es que Dios nos da a nosotros lo que nosotros podemos sobrellevar. Hay personas que Dios le da revelaciones del cielo. Las podemos sobrellevar. Mire, la primera vez que yo vi al Señor Jesucristo, cara a cara, que se sentó frente a mí, yo en un sofá y en la sala al otro, a frente de mí en un sofá, en otro sofá, él estaba sentado. Después que yo tuve una conversación muy interesante, muy espectacular con él se fue y a mí me pasó algo bien interesante. Yo no podía vivir sin verlo a él.
Me pasé días llorando y llorando y llorando y llorando sin consuelo. Y yo decía, Señor, es que te tengo que ver otra vez. Y yo le dije, Dios mío, yo no quisiera pedirte esto, pero no puedo vivir. Tú me puedes borrar tu rostro para que yo no viva en esta angustia. Porque la realidad de quién es Él, de su rostro, de su gloria, de su potencia, de su magnificencia, de su gloria, es tal que no hay nada en este mundo que se pueda equiparar a Él. Y no hay nada en este mundo que sea igual o más bello que Él. Yo no podía vivir sin Él. Y Dios me hizo la misericordia de borrar de mi mente su cara para que yo tuviera paz. Pero le dije al Señor, ayúdame a madurar para que un día yo pueda ver tu rostro y no me pase este ataque. Pasaron los años y me dio la oportunidad otra vez, pero ya estaba crecido y ya entendía. En este verso de 1 Corintios 13 nos habla a nosotros de entendimiento. Nos habla a nosotros que quizás ahora mismo no podamos entender, quizás ahora mismo vemos las cosas más o menos, quizás ahora mismo eh, quisiéramos unas cosas, pero no entendemos el peso que conlleva nosotros saberlas. Jesús le dijo a los discípulos, hay muchas cosas que yo les quiero decir a ustedes, pero no las pueden sobrellevar, no se las voy a decir. En otras palabras, los amo tanto y quisiera compartir unas cosas con ustedes tan tremendas, pero porque los amo, no los quiero destruir con información, sino que yo le voy a enviar el Espíritu Santo y Él va a obrar en sus vidas y poco a poco el Espíritu Santo les va a dar a conocer cuál es mi sentir, cuál es mi visión, cuál es mi audición, cómo son mis palabras, cómo es mi concepto, cómo es mi forma de obrar. Yo estoy agarrando este tema y lo estoy fusionando, engranando con todos los demás temas que yo les he dado a ustedes. Y los estoy haciendo a propósito. Los que llevan desde el principio conmigo se habrán dado cuenta que lo estoy llevando de la mano. Sí, es un discipulado que estoy dando. No son enseñanzas solamente, es un discipulado. Mire esto. Para usted poder entender esto que yo estoy hablando, de cómo Jesús ve las cosas, usted tiene que entender, y le voy a leer los temas que hemos discutido hasta ahora. Plano espiritual, reino de los cielos, el Padre celestial, relación del Padre y el Hijo, conexión, oración, territorio, aprender a fracasar, el mejor amigo íntimo, Espíritu Santo, nacer de nuevo, cómo escuchar la voz de Dios y plano espiritual. Para usted poder entender este tema de cómo Jesús ve las cosas, si no lo ha podido hacer, vaya y busque estos temas que los hemos tocado en esta cuarentena que empezamos para que usted vaya fortaleciendo y creciendo en fe. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios le quiere revelar. Dios hace esto. Vamos a explicar unos conceptos espirituales que pasan. Dios a muchas personas le da un asomo de gloria. ¿Qué es un asomo de gloria? Es una probadita de lo que usted le espera en Dios. Es una probadita de lo que a usted va a vivir como algo natural, pero en este momento no lo es. Imagínese que usted está en una casa de campo. Dentro de la casa, aquí en Puerto Rico, las casas de campo, las casonas de antes, las ventanas eran de madera y abrían de esta forma, hacia afuera. Eran completas, eran unas hojas completas que abrían hacia afuera. Y cuando usted las abría, usted quedaba expuesto. El aire entraba completo, la brisa y los pajaritos y los mosquitos y todo entraba, hasta las moscas. Entraba todo. La experiencia era espectacular. Ahora yo quiero que usted se imagine esto. Si usted está en la casona por la mañana, se levanta y usted abre un poquito, que abre un poquito, usted puede ver hacia afuera
el sol, la grama, los árboles. Pero aunque usted puede ver, usted no está afuera. O sea, a través de la ventana usted se asoma y usted ve, pero usted no está. Eso es un asomo de gloria. Un asomo de gloria es que Dios te deja probar algo que va a ser en el futuro, pero esa probadita provoca que tú te alistes, provoca que haya un deseo por aprender, provoca que haya un deseo por madurar. Un ejemplo que le voy a dar. Jesús, cuando estaba con los discípulos, dice la Biblia que Él los envió de dos en dos. Y en una parte le dice que Él puso las manos sobre él y sopló y le dijo, tomad de mi espíritu. Oh, gloria a Dios, tomad de mi espíritu. Mi hermano, si usted quiere referencia acerca de eso, en el tiempo de Moisés, cuando estaban frente al monte en el desierto, Dios le dijo a Moisés, vas a subir, escuche esto, léalo, vas a subir frente al monte con 70 hombres sabios. 70. Y cuando subas, ven con ellos, dice Dios, que yo tomaré del espíritu que he puesto sobre ti y se los daré a ellos. Y vino Dios, y cuando subieron allá, vino Dios y agarró del espíritu que había puesto Moisés y se los dio también a esos 70 hombres. Oh, gloria a Dios. Eso en la teología se llama tipología, porque eso va a repetirse cuando Jesús viniera. Y Jesús agarró los 70 y le dijo, tomad, coged de mi espíritu. Voy a tocar un tema por encima para las personas que tienen un poquito de, no sé si decir preocupación o si sí o si no, no saben qué hacer con esta cuestión de la unción. Hay gente que dicen, yo te voy a dar de mi unción. Y la reparten. Y la gente va para allá y le ponen la mano encima y se caen al suelo, etcétera, etcétera. La Biblia dice que el único que reparte del don que Dios te ha dado es Dios a través de una indicación hacia ti. Moisés no repartió su espíritu sobre los 70. Fue Dios quien agarró de su espíritu y lo repartió. Jesús reparte su espíritu porque Él es Dios. So, Elías y Eliseo, cuando Elías estaba a punto de irse, le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que te haga? Y Eliseo le dice, yo quiero el doble de tu espíritu, el doble de tu unción, el doble de tu poder. Y Elías le dice, gran cosa me has pedido, que Dios te lo conceda, porque los hombres no lo pueden conceder. Que Dios te lo conceda. Entonces, cuando pasa el evento donde ese carro de fuego se mete entre medio de Eliseo y Elías y agarra a Elías y lo arrebata al cielo, dice la Biblia que el manto descendió del cielo, indicando que Dios se lo quita a Elías para que lo agarre Eliseo. Elías sabía que él no podía dar esa porción porque esa porción le pertenece solo a Jehová y Jehová es el único que la da. Y usted me va a decir, ¿y qué pasa cuando la gente pasa al frente y dicen, te voy a dar de unción? La gloria que tiene cada persona, la gloria que tiene cada ser en este planeta, tiene un peso. Y cuando usted busca la definición de lo que es gloria, gloria es peso de a quien le pertenezca. Dice la historia de que el rey cuando iba a firmar un documento, lo firmaba, se enrollaba, se le derramaba cera derretida encima y el anillo del rey con el símbolo del rey decía que el rey ponía y presionaba su gloria en el anillo porque el anillo tenía el sello de él y él presionaba el anillo, presionaba su gloria en el sello. La gloria, y la Biblia dice que cada cosa creada tiene su gloria. Muchas personas cuando
reciben y pasan al frente, reciben un toque de lo que el varón de Dios tiene. Ahora, cuando hablamos acerca de repartición, hablamos acerca de maestro y discípulo. Y hablamos acerca de que cuando alguien te da es porque Dios así se lo pidió. Cuando yo tenía la edad de 16 años, vino a la iglesia de mi papá un pastor, obispo de un concilio llamado Carlos Valle, predicó y cuando terminó de predicar, se acerca a mí, me pone las manos encima y me dice a mí, y no está hablando conmigo, pero me dice a mí, Dios, así voy a hacer como tú me has pedido. Hoy unjo a este varón como profeta. No fue porque él le dio la gana, fue porque Dios así se lo pidió. La herencia espiritual es dada por Dios. ¿Por qué? Porque todo es el plan de Dios. El plan de Dios está puesto para que vaya agarrando forma y lleve todo al final de los tiempos. Cuando usted pasa al frente y la persona le pone las manos encima, es una bendición. Créame, es una bendición. La Biblia te habla de la bendición de Dios, pero también te habla de la bendición del varón de Dios. Son dos bendiciones, mi hermano. A todos los padres que me escuchan, pídanle a Dios que Dios bendiga a sus hijos, pero también usted bendiga a sus hijos, porque usted tiene autoridad y usted tiene una gloria. Bendiga a sus hijos. A los hermanos de la iglesia, a los pastores, a los evangelistas, bendíganlos. ¿Por qué? Porque lo que usted está diciendo es, cuando yo bendigo a una persona, estoy diciendo todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios ha provisto en mi ser, que me ha dado una propiedad para yo manejarla, yo te bendigo con eso que Dios me ha dado. Te pido que Dios te bendiga con todas las bendiciones del cielo, pero también te bendigo con mi cobertura. Yo le di cobertura a 5 iglesias. Y a las 5 iglesias, yo le oro a Dios y le digo, Dios mío, dale de todas las riquezas en el cielo que tú tienes. Y si yo tengo algo para dar que me has dado a mí, para yo repartirlas, permíteme hacerlo. Léase 2 de Corintios, capítulo 1, creo que es el verso 10 en adelante, que te dice Pablo, estoy deseoso de llegar a vosotros para repartir de mis dones a ustedes. Y eso, dado por Dios, porque Dios es el que nos mueve en su plan maestro. Mira lo que dice la Biblia. Vamos para Juan capítulo 1, porque quiero afirmar una verdad espiritual. Y este versículo, mis hermanos, no lo leo para darle por la cabeza a nadie. No, lo leo para que usted sea libre en Cristo. Dice Juan capítulo 1, verso 11, dijo, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Usted no sabe cuántas iglesias yo he estado y agarran el versículo y dice, y lo citan mal, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El verso no dice a los suyos vino. El verso dice a lo suyo vino. En inglés dice to his own. A lo de él vino. Y después dice y los suyos, hablando de los judíos, hablando de Israel, no le recibieron. Y cuando usted mira, cuando alguien no recibe a Jesús, Jesús no se detiene para revelarse. Si alguien no le recibe, sigue más adelante y busca a quien le reciba. Vamos otra vez. Si Dios tiene un plan y viene con el plan a hacerlo, porque es lo de él, él viene a hacer lo de él, y usted no le agrada el plan que Dios va a hacer, él no se detiene, él busca a alguien que se mueva en lo de él. Mire esto,
Si Israel, que se supone que recibiera al Mesías, no lo recibió, entonces lo recibimos nosotros. Que nadie se turbe, Israel es el pueblo de Dios. Yo no lo estoy descartando. Israel es el pueblo de Dios. Y a Israel Jesús se le va a revelar. Dijo Jesús que cuando se acabe el tiempo de los gentiles, entonces empieza el tiempo de los judíos. Pero el tiempo de los gentiles empezó porque los judíos no quisieron recibirlo. Ahora yo te voy a hacer esta pregunta, muy bien en lo personal. ¿Conoces el plan de Dios? ¿Estás dispuesto a entrar en el plan de Dios? Porque si no estás dispuesto, Dios no se va a detener. Escuche, mi hermano, Dios no se va a detener. Va a buscar a aquel que esté presto para moverse y para hacer según como Dios quiera. Se lo voy a decir de otra forma. Esto yo lo he visto mucho en las iglesias. Hay gente que dicen, yo no me voy a mover hasta que yo escuche que Dios me diga que me mueva. Ojo con eso. Y le voy a explicar por qué. La palabra establece que Dios habla una vez. Y cuando Dios habla una vez, las cosas subsisten. En la creación Dios habló una vez para la luz y ella fue creada. Una vez para la luna y las estrellas y el sol y ellos fueron creados. Dios, cuando habla una vez, el hombre tiene que escucharlo y acatar su orden. Cuando Dios habla con Abraham, habló una vez. Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Salió. Cuando Dios le dijo a Elías, ve a donde el rey y muéstrate y dile a él que por tu palabra va a dejar de llover y por tu palabra va a volver a llover. Elías se levantó y fue. Yo no tengo problema en las confirmaciones. ¿Tú sabes lo que yo tengo problema? En que tú te quedes con los brazos cruzados y decidas hacer nada y le dices a Dios, si tú quieres que yo lo haga, manda un ángel o manda algo. Mire, se lo voy a decir con amor y mucho cariño. No sea desobediente y no sea contumaz, no sea duro de cerviz, no tenga un corazón de piedra. Porque cuando Dios habla, dice que la tierra tiembla. Aún la tierra responde a su voz. Cuando Dios dice 2 veces las cosas, más vale que te aprietes la correa, te aprietes el cinto y vayas a hacer lo que Dios dijo. ¿Por qué? El plan de Dios no lo detiene nadie. Escucha lo que te voy a decir. No lo detienes tú, no lo detengo yo, no lo detiene nadie. Si alguien decide quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada, profeta que me escucha, si decides en tu iglesia cerrar la boca y no profetizar más, ¿tú te crees que Dios va a detenerlo todo por ti? Y los demás hijos, ¿qué vamos a hacer? Y las demás personas, porque tú no quieras hacer nada, las otras personas salen perdiendo, la iglesia sale perdiendo y con eso no hay consecuencia. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de palabra. Si usted en el día de hoy, usted está tambaleando en 2 pensamientos, hago o no hago, Dios me dijo, pero la gente, pero la opinión de las personas, decide a quién vas a creerle hoy. O a Dios o a los hombres. Y sí, estoy citando a Josué, pero te estoy citando lo que yo tengo en mi vida. Yo he tenido que decidir a quién le sirvo, a Dios, a los hombres. Yo como profeta he estado en iglesia y a mí me han tirado tierra. ¿Por qué? Porque la palabra profética habla acerca del futuro, de lo que la gente no ha visto. El profeta lo vio, pero la gente no lo vio. Y cuando el profeta habla, la gente dice, disparate lo que está hablando. Pero cuando se cumple, dicen, fue Dios. ¿Dónde está el discernimiento? Profeta que me escucha, no cierres tu boca. Habla lo que Dios te manda hablar. Pastor que me escucha, no cierres tu voz. Habla lo que Dios te manda hablar. Ministro, evangelista, misionero, maestro de la palabra. No le tengas miedo a los hombres.
Habla lo que Dios te mandó a hablar, porque nosotros estamos construyendo en este plano espiritual, estamos haciendo conexión. Estamos dando a entender a los hombres el amor del Padre, cumpliendo el plan de Dios. Porque Jesús ve lo suyo. Y como tú y yo estamos dentro de Él, Él me ve a mí y te ve a ti. Ay, gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en la iglesia y Dios me dio una palabra para una hermana. Me acerco donde la hermana y le digo, hermana, Dios me dijo a mí que te dijera que te van a presentar un trato. No titubees, di que sí. Es un negocio que te van a presentar, di que sí, que es de Dios. Yo no sabía nada. A la semana, la mamá de esa muchacha se le acerca y le dice, mira, yo estuve hablando con mi esposo, con tu papá, y nosotros decidimos presentarte este negocio para que tú puedas tener el carro de nosotros. Y cuando ella le dijo eso, la muchacha le dijo, sí, ya Dios me habló. Y la mamá se quedó así, dijo, espérate, ¿qué pasó? Y ella le dijo, Elías, hace una semana atrás me dijo que esto iba a pasar. Y que a ojos cerrados de parte de Dios le dijera que sí. Hubo muchas ocasiones, me ha pasado, y muchas ocasiones, yo conozco profetas que han profetizado y la profecía se tarda 5 años, 10 años, 17, 21, 50 años. La palabra de Dios se cumple. Esta palabra que se da es eterna porque la da el Eterno. La palabra cuando Dios la da sigue corriendo por generación en generación hasta que se cumpla. ¿Cómo Jesús ve las cosas? No en el tiempo de nosotros. Él la ve en el tiempo de Él, que es el Kairos de Dios. Tú y yo somos parte de ese plan. Yo quiero que usted entienda algo. Yo quisiera que Dios me diera las palabras correctas para poder explicarlo. Usted y yo estamos de pie. Usted y yo estamos hoy firmes en el Señor. Usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios le prometió a gente antes de usted que la generación de ellos iban a estar de pie delante de Jehová. Y usted y yo somos una profecía cumplida. Hace varios años atrás, mi papá visitó una tía de él. Tiene 94 años. Y la tía de él le dijo, déjame enseñarte unas fotos de tu bisabuelo. Y déjame enseñarte una foto de una hermana de él. Mi papá nunca había visto esa foto. Cuando le enseña, la mujer, mire, una foto preciosa, blanco y negro, principios del siglo. Una mujer ya adulta. Y ella le dijo, esa mujer era pentecostal. Mi papá no lo sabía. Y le dijo algo más tremendo todavía. Todo el mundo en la familia la tenía como loca. Porque estaba metido en eso de la iglesia. Y no estaba en la religión tradicional. Pero, le dice la tía, años después, tu bisabuelo se convirtió a la iglesia y iba con ella a la iglesia. Cuando yo vi la foto, yo recibí un impacto de Dios. ¡Pum! Y el Espíritu Santo me dijo, yo le prometí a ella de que su familia iba a ser pastores y ministros. Yo me eché para atrás y yo empecé a llorar. Mi papá me estaba enseñando la foto y me dice, ¿por qué lloras? Y yo le dije, porque tú y yo y mis hermanos y mi familia somos una profecía cumplida que Dios le dio a esa mujer y a tu bisabuelo. Y nosotros somos la evidencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, yo quiero que usted entienda, la iglesia de hoy en día está cosechando no lo que sembró.
La iglesia de hoy en día está cosechando lo que se sembró en Puerto Rico en los años 30. Por las mujeres y hombres que doblaron rodillas, hoy nosotros tenemos una abundancia donde hay una iglesia, no una iglesia, hay muchas iglesias por pueblo. Tenemos muchas emisoras de radio cristiana y muchas emisoras de televisión cristiana. No porque nosotros lo sembramos, sino porque otros antes de nosotros lo sembraron. Y cuando ellos lo sembraron, veían el propósito de Dios. Y muchos de ellos sembraron sabiendo que no lo iban a ver y que las generaciones de adelante lo iban a ver. ¿Y por qué lo hicieron con ese conocimiento? Porque ellos estaban viendo el plano de Dios, el blueprint de Dios. Jesús, cuando fue a morir en la cruz del Calvario, no tan solamente estaba viendo a los apóstoles y a la iglesia primitiva, estaba viendo la iglesia del segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, hasta el siglo de hoy y los siglos venideros. Todos ellos estaban presentes delante de Dios. Así ve Dios. Dime, ¿así ves tú? Esposo, madre, padre que me escucha, amigo, hermano que me escucha. Cuando tú miras el Evangelio, ves a tus generaciones delante de ti, esperando por las decisiones que tú vas a hacer. O tú solamente estabas pensando que las decisiones tuyas son tuyas y que los demás hagan como les dé la gana. No te olvides que nosotros abrimos brecha para las generaciones próximas y todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con todo lo que va a pasar. Todo tiene que ver con todo. Los que me conocen a mí, yo siembro en todos y dentro de cada uno de ellos, yo siembro en sus generaciones que vienen. Porque cuando Dios hizo a Adán, usted se lo puede leer, en español es un poquito diferente. En español dice, en Génesis capítulo 1, 26, el versículo 26, 27 y 28, dijo, hagamos al hombre. Lo dice en singular. Cuando tú lees la traducción original, dice el hombre, lo dice en plural. Porque cuando Dios hizo al hombre, Dios estaba viendo todas las generaciones dentro de él. ¿Será posible que nosotros podemos ver a la gente, al pueblo de Cristo, como Jesús ve? Claro que sí. A través de su espíritu. A través de su espíritu. Yo estaba una vez en la iglesia de mi papá hace años atrás. Yo estaba orando y yo decía, Dios mío, yo necesito que tú me toques. Nosotros le tenemos muchas preguntas y queremos que Dios haga mucho en nosotros. Yo le decía, Dios mío, yo quiero que tú hagas en mi vida. Yo quiero que tú me muestres. Y de momento estoy en mi casa y me muestra una señora. Aquella señora tenía que medir como apenas llegaba a los 5 pies. Aquella mujer parecía que tenía 80 y tantos años. Pelo largo, lleno de canas. Se tiraba para atrás el pelo y le llegaba hasta las rodillas. Y cuando yo la veo, yo me quedé anonadado. Y yo le digo, Señor, ¿por qué tú me muestras esto? Y el Señor me dice, tú y la iglesia de ahora está de pie por la generación de ella. Cuando me dijo eso, a mí se me estremeció todo por dentro, todo dentro de mí tembló. Y me dijo, por las oraciones de esa generación, de los que estaban en la década del 30, ustedes hoy gozan de libertades, ustedes hoy gozan de mucho fruto, de mucha cosecha, fueron por ellos. Y Dios me decía, ustedes están de pie por causa de ellos. Y yo por dentro lloraba. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí no me habían enseñado eso. Y a mí me habían enseñado, tú vas a hacer grandes cosas, tú vas a llegar a lugares grandes, tú vas a tener un ministerio tremendo, tú. Y nunca me hablaban nosotros. Los de antes, los de ahora y los de futuro. No me hablaban así. ¿Usted quiere ver que lo voy a confirmar? Búsquese en la Biblia cuando Salomón fue
a dar la inauguración del templo. Y escuche bien, léalo, lo que Salomón dijo, porque Salomón hace referencia de Abraham, de Moisés, de los antiguos, hace referencia de su padre David, que ya estaba muerto, hace referencia de él y hace referencia de los que vienen, todos delante de Jehová. Dime algo, si Salomón tenía ese entendimiento y estaba viviendo bajo la ley, nosotros que estamos bajo la gracia, debemos de tenerlo. Todos estamos delante de él como un solo hombre. ¿Cómo Jesús nos ve? Como un solo cuerpo. Que se amarran todas las generaciones en ese solo cuerpo. Generaciones pasadas, presentes y futuras. ¿O tú te creías que todas las promesas que Dios te había hecho solamente eran para ti? Y no para los tuyos. No para los que siguen adelante. Iglesia, quizás ahora tú puedas entender por qué es que Jesús en la iglesia primitiva permitió que las persiguieran. Para sacar a todos los apóstoles de Jerusalén y regarlos por todos los confines de la tierra. Yo soy un fiel creyente de que Dios quita y Dios pone. Dios mueve y Dios añade. Dios hace como Él quiere. Y en los planes de Dios está la estrategia de Dios. Y a veces Dios nos manda a hacer cosas que son fuertes, sí. A veces Dios nos manda a hacer cosas difíciles, sí. Pero son por causa de este plan perfecto que viene adelante. Quiero cerrar con este verso. Vamos para Isaías capítulo 57. Isaías 57, el 15. Mira lo que dice. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. Léalo, porque eso es una promesa, eso es una profecía que sigue resonando por todas las generaciones. Si usted es humilde, si usted está quebrantado en espíritu, Dios tiene cita con usted. Dios tiene una cita contigo. Se va a derramar y se va a declarar en tu vida. Dios tiene planes contigo. Quizás ahora mismo tú no puedas sobrellevar la información. Quizás ahora mismo tú no puedas sobrellevar ciertas cosas. Pero Dios tiene planes contigo. Y tiene planes conmigo también. El plan de Dios es perfecto. Y con esto voy a cerrar. Hace más de 20 y tantos años, 21 años posiblemente. Yo estaba en un ministerio que se llamaba Sobre la Piedra del Ángulo, y el pastor era el pastor Carlos Valle, obispo del concilio. Yo tenía 21 años, 22 años, y cuando yo cumplo los 23 años, allá habían iglesias, allá habían pastores, evangelistas, misioneros, había muchas personas. Carlos Valle se acerca a mí y me dice: Elías, Dios me dijo que cuando yo termine de escribir mi último punto, yo termine de escribir mi última frase y ponga el punto, tú vas a seguir escribiendo después de mí. Y yo le dije a él: ¿y qué significa esto? Y él me dijo: cuando yo cese, tú vas a seguir mi lugar. Y yo le dije a él: no,
Yo le dije, todos los ministros que están en este concilio son mayores que yo. Y todos los pastores que hay aquí tienen más experiencia que yo. Conocen más de la palabra y conocen más de todo. ¿Por qué yo voy a seguir el legado que tú tienes si yo en lo humano no tengo estudio, no tengo experiencia, soy joven? Y él me dijo a mí, eso no lo decido yo, eso lo decide Jehová. Y Jehová me dijo a mí que tú seguías después de mí. Y yo le decía a él, perdóname, pero yo no me siento preparado. Él me dijo, cuando llegue el tiempo, tú vas a tomar mi lugar. Ese año, el mes de mayo del 98, nosotros tuvimos un accidente y en el accidente él muere. Yo estaba con él, tuvimos un doble choque y él muere. Y con él el ministerio completo colapsó, se cayó. Las iglesias se disparcieron, se fueron, los ministros se fueron. Trataron de mantener el ministerio, pero no se pudo mantener. Cuando uno de los que estaba encargado del ministerio dijo, Carlos Valle había hablado de ti. Y él dijo, pero tú no estás preparado. Y yo le dije a ellos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero pues yo no voy a pelear con nadie. Ciertamente yo no estoy preparado. Eso se cayó, mi hermano. Años después, pasaron años. Y me acuerdo en el 2016, estoy en la iglesia de mi papá y yo escucho la voz del Señor Jesucristo bien fuerte. Me dijo, lo que empezó Carlos Valle a hacer, tú lo vas a continuar. Te toca a ti hacerlo. Mira cómo son los planes de Dios. Quizás para los hombres eso ya había caducado, quizás para los hombres eso había muerto, quizás para los hombres era inexistente, pero para Dios no. Y yo le dije al Señor, Dios mío, yo hago tu voluntad, yo hago lo que tú quieras, pero me tienes que dar sabiduría, me tienes que dar conocimiento, me tienes que dar tu revelación. Yo no lo puedo hacer. Y hoy día usted está disfrutando de lo que es el ministerio Jesucristo, la piedra viva, porque es una continuación de mi hermano y amigo Carlos Valle, que está con el Señor. Yo sé que nosotros construimos unos al lado de otros y otros encima de otros un edificio espiritual. Y yo sé que esto no caduca ni contigo ni conmigo. Somos un cuerpo global. El cuerpo de Cristo rodea la tierra y es fantástico, es espectacular, es precioso y funciona bien. Y usted me va a decir, tú no conoces la iglesia donde yo estoy. Yo no te estoy hablando de la iglesia carnal, te estoy hablando de la iglesia espiritual. Abre los ojos y cuando la veas, vas a ver cuán perfecta es y cuán preciosa es. Es más, voy a hacer la prueba contigo. Cuando yo termine de hacer esto, mírate al espejo y yo quiero que tú mires tu espíritu y lo puedas ver cuán perfecto es y cuán hermoso es. Porque cuando Jesús te mira a ti, Él no mira tus obras, Él mira lo suyo. Él no mira tu debilidad, Él mira su fortaleza. Y si el Señor Jesús dice que tú sirves, deja de estar peleando con Él y llevándole la contraria. Si Él dice que tú sirves, entonces cuando tú creas, Él te va a capacitar y va a cambiar tu forma de pensar
y tú vas a caer en ese plano, en ese blueprint que Dios hace para crecimiento de la iglesia, para su gloria, preparando el camino para su venida y preparando el camino para las bodas del Cordero. Mi hermano, yo no sé si tú lo ves de esta forma, pero el Evangelio de Dios es espectacular. Va por encima de los cielos, va por encima del entendimiento de los hombres. Y yo me gozo. ¿Sabe por qué me gozo? Porque cuando llegue el tiempo, todos nosotros vamos a poder reunirnos con las personas que pelearon y vencieron en el cielo. Mi abuela, mi abuelo, fueron pastores y están ahora con el Señor. Yo voy a correr la carrera y extenderme hasta el final. Mi propósito es llegar. Pablo dice que yo pueda correr la carrera hasta el fin. No es que llegue primero, no es que llegue segundo, no es que llegue tercero, es que llegue. Mi hermano, a ti te están esperando un montón de familiares en el cielo. Ellos vencieron, vence tú también. A ti te están esperando un montón de gente que conocemos y que conocíamos. Ellos vencieron, vence tú también. El que me enseñó mi maestro que Dios puso en mi vida, mi mentor, mi maestro, Carlos Valle, murió a los 39 años. Joven, yo quiero correr la carrera de tal manera que el legado que Dios puso en su vida y me lo pasó a mí, yo le pueda decir a Dios, me diste 2 talentos, te estoy entregando 4. Me diste fuerza, te las di para atrás, las multipliqué. Que podamos ser fieles hasta la muerte. No lo tienes que entender todo, pero sí tienes que escuchar su voz. No lo tienes que entender todo, pero sí tienes que verlo. No lo tienes que entender todo, pero sí tienes que ser guiado por su espíritu. Hermano que me estás escuchando, si tú has tenido unos planes y tú has hecho unos planes y tus planes no han sido confirmados por el cielo, vete delante de Dios y dile a Dios, mis planes los pongo en tus pies para yo hacer los tuyos, Señor. Guía mis pasos. Llévame por el camino de rectitud y el camino de justicia. Porque al final de todo esto, nosotros tenemos que ser como Jesús. Jesús miraba al Padre y hacía en la tierra. Jesús veía al Padre y escuchaba al Padre, y todo lo que él escuchaba y hacía, él lo hacía en la tierra. Y Jesús le dijo a los discípulos, como yo estoy en el Padre, ustedes van a estar también en mí. O sea, como yo me comporto con él, ustedes se comportan conmigo. Como yo lo veo a él, ustedes me ven a mí. Como yo lo escucho a él, ustedes me oyen a mí. Iglesia, ¿estamos escuchando a Dios? Iglesia, ¿estamos viendo a Dios? Si no lo estamos haciendo, procura buscarlo. Procura hacer lo correcto delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios multiplique la fuerza que Dios te ha dado, que la paz de Dios reine en tu vida y en tu casa y en los tuyos. Y que tú te puedas levantar con voz potente y afirmar de que tú y tu casa van a servir a Jehová y que las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida también van a ser sobre los tuyos, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos y sobre todas las generaciones, aunque tú no estés aquí, porque Dios es un Dios de generaciones y Dios es un Dios de promesas. Que Dios te bendiga, te guarde, te mando un beso, te mando un abrazo. Ya nos empezamos a congregar en las iglesias, ya nos empezamos a entrar en el templo. Pero ¿sabes qué? Estuve el domingo congregado y no me sentí extraño porque me estoy congregando con ustedes por aquí. Y me estoy congregando de otras formas también. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.
La paz de Dios con ustedes.